El Gran Cisma de 1054, también conocido como Cisma Este-Oeste, marca la separación oficial de la Iglesia Occidental con sede en Roma de la Iglesia Oriental de Constantinopla. Si bien generalmente se declara que la división de las iglesias se produjo en 1054, muchos historiadores en realidad creen que no hubo un evento específico del cisma, sino muchos que eventualmente llegaron a un punto de ruptura. Los conflictos dentro de las iglesias del cristianismo se pueden ver incluso desde el siglo II. Los acontecimientos de la controversia cuartodecimana pueden considerarse como potencialmente el comienzo de lo que se convertiría en el Gran Cisma cuando el obispo de Roma intentó excomulgar a un grupo de iglesias en toda Asia Menor en 190. El Papa Víctor I, con la esperanza de resolver el debate entre si Pascha o Pascua debería celebrarse el 14 de Nisan o el domingo siguiente, intentó hacerlo extendiendo demasiado su autoridad papal para excomulgar a los cuartodecimanos, que eran aquellos cristianos que se negaban a observar la Cena del Señor en domingo. Si bien la mayoría estuvo de acuerdo con la celebración de la Pascua el domingo, muchos obispos reprendieron fuertemente al Papa por sus acciones y desaprobaron completamente su esfuerzo por reclamar la supremacía sobre todo el cristianismo. Los cuartodecimanos ignoraron por completo su excomunión, pero cuando se celebró el primer concilio de Nicea en 325, todas las iglesias cristianas tuvieron que celebrar la Pascua un domingo. Otro tema tratado en este concilio fue el Credo de Nicea, que es una declaración de fe utilizada por una variedad de denominaciones cristianas en la actualidad, porque la Iglesia Occidental sintió la necesidad de cambiar el credo y agregar la cláusula filioque, sin molestarse en consultar con los líderes de la Iglesia Oriental. Occidente modificó la redacción del Credo de Nicea, que era una parte importante de la divina liturgia y todavía lo es. La versión original incluía una porción que decía: «Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas». La Iglesia de Roma, sin embargo, decidió añadir la frase «y el Hijo» después de «que procede del Padre». Para Oriente, esto no solo se hizo sin su aprobación, sino que fue una completa herejía. Tanto los católicos como los cristianos ortodoxos de hoy están de acuerdo con esta afirmación, pero la adición de «y el Hijo» al Credo de Nicea parece contradecir completamente esta creencia compartida. La cuestión parece ser teológica, pero potencialmente podría ser más un problema de traducción. Oriente, que utiliza traducciones griegas, tenía todo el derecho a ver el cambio de Occidente como una herejía, porque en griego así sería. La traducción al inglés que dice «quien procede del Padre» se compara con la versión griega original, que usaba «paratou patros ekporeutai», y esencialmente se refiere a la única fuente verdadera del Espíritu Santo, y en realidad solo puede interpretarse como diciendo «se origina en». La traducción latina, utilizada en Occidente, sin embargo, utiliza la expresión «qui a patre procedit». De ahí parece surgir la discordia. Oriente se enfureció por la adición del filioque, porque da a entender que tanto el Padre como el Hijo eran la fuente del Espíritu Santo. Era tremendamente irresponsable e incorrecto. Pero, debido a las diferencias de traducción y la aparente desconexión de entendimiento entre Oriente y Occidente en el momento en que se cambió al Credo de Nicea, muchos del lado católico occidental intentan resolver este argumento con la explicación de que, utilizando la intención de la traducción latina, Occidente solo quiso ampliar la afirmación, aclarando que el Espíritu Santo solo puede existir junto al Padre y el Hijo, no que ambos sean el Creador o fuente del Espíritu Santo, lo que indicaría que el Espíritu tiene un estatus menor que el Padre e Hijo. Aún así, aunque podría decirse que la adición del filioque podría ser válida en términos de su significado, había otra razón por la que Oriente lo desaprobaba tremendamente. Para comprender por qué, primero hay que comprender la cadena de acontecimientos que ocurrieron durante la creación del Credo de Nicea. El primer acontecimiento de extrema relevancia, por supuesto, es el Concilio de Nicea. Este fue el concilio del año 325 en el que se escribió el Credo de Nicea original.
original, con la asistencia tanto de Oriente como de Occidente, aunque no se hizo mención de la procesión del Espíritu Santo. El siguiente, en 381, fue el Concilio de Constantinopla, que incluyó solo a Oriente. En el Concilio de Constantinopla, la Iglesia Oriental hizo algunos ajustes al credo niceno original, y ahí es técnicamente donde agregaron la porción del credo que aborda la procesión del Espíritu Santo. El credo siguió siendo conocido como el Credo de Nicea, en referencia al original, pero es importante señalar que en realidad no es el contenido original del credo el que se usa hoy y el que fue cambiado en la traducción latina. Ese hecho se vuelve inmensamente aplicable en el Concilio Este-Oeste de Éfeso en 431. Donde se estableció el canon séptimo para decir: el Santo Concilio decreta que a nadie se le debe permitir ofrecer un credo de fe diferente, o en cualquier caso, escribir o componer otro que el definido por los santos padres que se reunieron en la ciudad de Nicea, lo cual en sí mismo puede no parecer completamente condenatorio para Occidente, hasta que se agrega el hecho de que el presidente del Consejo, San Cirilo de Alejandría, también declaró: prohibimos cualquier cambio en el credo de fe redactado por los santos padres de Nicea. No nos permitimos a nosotros mismos ni a nadie cambiar u omitir una palabra o sílaba en ese credo. Sin embargo, aunque la declaración de San Cirilo complica las cosas, sigue habiendo cierta oscuridad, dado el hecho de que el credo original fue cambiado en el Concilio de Constantinopla. Esto plantea la pregunta de si Oriente ya había violado el nuevo canon, o tenían la intención de hacer referencia a la actualización del credo de Constantinopla como el credo de la fe redactado por los santos padres de Nicea. La respuesta a esto podría ser lo que hace o deshace la validez de Occidente en sus propios ajustes del credo. Pero de cualquier manera, esta discordia siguió siendo una tensión creciente. Además de la cuestión no resuelta del credo de Nicea, Oriente y Occidente tampoco parecían poder encontrar un término medio en otros dos asuntos: el uso de pan sin levadura para el sacramento de la comunión, o si los clérigos debían permanecer célibes o no. Sobre el tema de la disputa del pan, la Iglesia Occidental creía que se debía usar pan sin levadura debido al hecho de que históricamente es más probable que Jesús hubiera usado pan sin levadura en la última cena. En cuanto al celibato, Occidente estaba decidido a mantener que todos los sacerdotes y obispos debían ser célibes y solteros, mientras que Oriente aceptaba que los hombres casados fueran ordenados sacerdotes, aunque no podían volver a casarse si su esposa moría, y solo los obispos estaban obligados a mantenerse célibes. A pesar de que en la época del Gran Cisma no hubo una condena directa desde Occidente hacia los sacerdotes casados, la idea del celibato total ya estaba siendo impulsada por un lado. Pero también hubo desacuerdos políticos. Quizás lo más notable sea la decisión de si el Papa debería tener mayor autoridad que cualquier patriarca u otro líder o no. Oriente, naturalmente, desaprobó firmemente esta declaración y las tensiones continuaron aumentando entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla. Aunque Oriente y Occidente en su conjunto fueron responsables de la tensión, los acontecimientos inmediatos del cisma de 1054 podrían atribuirse firmemente al patriarca contemporáneo de Constantinopla, Miguel Cerulario. Decidido a mantener la independencia de la Iglesia Oriental para que no fuera invadida por Occidente, Cerulario parecía casi decidido a crear un cisma. Inicialmente, cuando el emperador bizantino Constantino IX Monómaco quiso alinearse con el Papa y el Imperio Romano contra la amenaza de los normandos, Cerulario se negó a cooperar en absoluto. En 1052, el patriarca llegó incluso a exigir que todas las iglesias latinas dentro de su diócesis utilizaran el idioma y las prácticas griegas. 2 años más tarde, el Papa León IX, absolutamente decidido a negociar una alianza con los bizantinos, envió 3 legados a Constantinopla. Inquebrantable en su obstinación, Cerulario se negó rotundamente a reunirse con los legados. Mientras la situación continuaba prolongándose sin un final claro, el Papa murió en Roma y dejó a uno de sus legados, el cardenal Humbert de Silva Cándida, con una nueva idea. El sábado 16 de julio de 1054, el cardenal Humbert entró en la Catedral de Santa Sofía durante la Divina Liturgia
liturgia y colocó una carta de excomunión justo en el altar principal, excomulgando oficialmente al patriarca Miguel Cerulario y su iglesia. En represalia, Cerulario excomulgó a los legados papales y, según algunos historiadores, a la iglesia occidental junto con ellos. Aunque esta excomunión mutua no fue la única fuente del gran cisma de 1054, es la gota que colmó el vaso para ambas partes y el marcador de la división del cristianismo en las denominaciones católica y ortodoxa de hoy. Hoy en día se han hecho múltiples intentos de sanar el cisma, pero Oriente en particular se ha mantenido firme en su autonomía. La relación entre las denominaciones ha experimentado algunas mejoras y un mayor civismo desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960 y el establecimiento de la Comisión Internacional Conjunta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en 1979. Pero las iglesias de Oriente y Occidente todavía prevalecen como ramas individuales y autónomas del cristianismo.